amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Perú 21 TV, La Voz del 21. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista. El diario El País ha titulado sobre lo que va a suceder el domingo en nuestro país vecino del sur lo siguiente: elecciones presidenciales en Chile, las claves de la elección más incierta en 3 décadas. Los chilenos eligen al sucesor de Sebastián Piñera y renuevan parte del Congreso tras revueltas sociales del 2019 y el cambio constituyente. ¿Por qué son las elecciones más inciertas? ¿Cómo está el panorama político? ¿Se ha dado un giro a la izquierda, a la derecha? Eso lo vamos a conversar en ese momento y vamos a pedir que nos dé luces con el analista político Carlos Meléndez, quien está en ese momento vía telefónica y a quien agradecemos su disposición. Carlos, muchísimas gracias. Bienvenido a Perú 21. Muchas gracias, un gusto hablar con ustedes. Bien, ¿por qué son las elecciones más inciertas? ¿Por qué se da esa calificación? Allá sabemos que el voto es voluntario, pero los candidatos, ¿todavía no hay un porcentaje favorito para uno de ellos? Son inciertas porque las identidades partidarias han caído en este país en los últimos años. Antes, los chilenos en su mayoría se identificaban con los principales partidos políticos o con las principales coaliciones. Se simpatizaban o se sentían miembros de la coalición del oficialismo, de la concertación, de la nueva mayoría, que era la concertación de la izquierda, o se simpatizaban con las coaliciones de derecha, como la Alianza o Chile Vamos. En los últimos años, la crisis de los casos de corrupción y el desprestigio del establishment, o lo que denominaban acá el duopolio, hizo que las personas dejaran de tener identidades partidarias, dejaran de tener simpatías por partidos políticos, y entonces pasa un fenómeno muy similar a lo que sucede en el Perú. Es decir, que la gente de los chilenos no saben votar a favor de alguien, pero en todo caso sí saben en contra de quién están. Eso hace que la votación sea por la lógica del descarte, la lógica del mal menor, que en el Perú lo conocemos mucho. Si uno revisa las estadísticas, en América Latina, por ejemplo, los países con menores niveles de confianza en los partidos políticos y con los menores porcentajes de simpatías partidarias son Perú, Chile, Ecuador y Guatemala. Entonces, en ese sentido, nos parecemos chilenos y peruanos, y por lo tanto hacen que las elecciones sean procesos bastante inciertos, ¿no? Uh-huh. Ahora, en las últimas encuestas, si bien es cierto, reflejan lo que indicas, esta gran cantidad de indecisos, pero también dan, no como favoritos, sino como gran expectativa a dos candidatos. Nos referimos a Boric y Kast. Dos preguntas, si me permites, así, una seguida de las otras. Primero, ¿crees que ambos pasen a la segunda vuelta? Y segundo, si nos podrías dar, por favor, una lectura de a qué representan estos dos candidatos, Kast y Boric. Comienzo por la segunda. Como te dije, aquí solía existir en el país un sistema de dos coaliciones, de izquierda y de derecha, que se han alternado en el poder desde el retorno a la democracia a principios de los 90. Es más, en los últimos años, si nos damos cuenta, entre comillas, duopolio se ve reflejado en quienes ganaron las elecciones: Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera, en ese orden. Pero este duopolio entró en desprestigio, decayó, perdió enraizamiento en la sociedad, y fueron apareciendo nuevas fuerzas por fuera de este duopolio. Entonces, por el lado de la derecha surge el Partido Republicano, que propone como candidato a José Antonio Kast. José Antonio Kast es un ex dirigente y un ex diputado de la UDI, del partido más pinochetista de los partidos políticos chilenos, que decide que evalúa que la derecha chilena se moderó demasiado, se fue hacia el centro y que es el momento de reivindicar una derecha más genuina, y decide apartarse de ese bloque político y formar su propio movimiento. ¿Ok? Y por el otro lado surge una nueva izquierda. No en esta elección, sino en la anterior, al igual que Kast, surge el Frente Amplio, que deberían hacer algo así como que los hijos de la concertación, los hijos de la nueva mayoría, los hijos de la izquierda tradicional, que deciden formar un nuevo frente electoral. La vez pasada, Beatriz Sánchez fue la candidata presidencial, y esta vez
Gabriel Boric, un ex dirigente estudiantil que a sus 35 años es candidato a la presidencia de Chile. Entonces tenemos un escenario de una doble polarización. No solamente una polarización en términos de derecha-izquierda, derecha extrema e izquierda renovada, sino también una polarización temporal, por decirlo de un modo, porque Kast, esta derecha, reivindica el pinochetismo, reivindica todavía el legado de la dictadura de Pinochet, es decir, está en función del pasado, y más bien tenemos a una izquierda más progresista, más renovada, más juvenil, que es la que representa a Boric. De ahí vienen estos dos candidatos que están favoritos en las encuestas, y ahí respondo tu primera pregunta, que es, no se sabe si se puede confiar o no se pueden confiar en las predicciones que están haciendo las encuestas por una razón sencilla, que es que el voto en este país es voluntario. Uh-huh. Como el voto es voluntario y el porcentaje de personas que votan está entre el 40 y el 50%, en el mejor de los casos, 1 de 2 de los encuestados va a ir a votar. Entonces las encuestadoras, cuando entrevistan a estas personas, en realidad no saben si es que van a ir a votar o no, a pesar de lo que puedan responder en el cuestionario. Entonces esto dificulta cualquier cálculo, cualquier proyección de las encuestas chilenas, que ya hace 4 años fallaron cuando daban un porcentaje menor a la candidata del Frente Amplio, en ese entonces Beatriz Sánchez, y terminó estando muy cerca de llegar a un segundo lugar. Eso hace que estas elecciones sean más inciertas, además, por el poco poder predictivo que tienen las encuestadoras. Permítame resumir, y si no, por favor, corrígeme, estimado Carlos. Estamos hablando en todo caso de que actualmente sí hay una sociedad política y una sociedad en sí polarizada allá en Chile, y que Kast representa a la ultraderecha y Boric representa a una nueva izquierda, ¿o también es la izquierda extrema? Es un debate. Para algunos Boric representa la izquierda extrema. Yo diría que puedes encontrar posiciones de izquierda más extremas en el país, en Chile. Yo diría que más bien una izquierda, no es centroizquierda, es una izquierda progresista en términos económicos, una izquierda con mucha conexión con el movimiento social, una izquierda que está a favor del cambio constitucional. Si el cambiar una constitución es algo radical, sin dudas, ¿ok? Pero, por ejemplo, han mostrado ponderación frente al tema de Nicaragua, ha mostrado ponderación frente al tema de Venezuela recientemente, ¿no? En algún momento sí fueron más prochavistas, digamos, ahora más bien se han moderado con respecto a esos temas. Yo sé que otros analistas, The Economist, por ejemplo, hoy día saca un reportaje en el que señalan y califican como extremo a Boric. Yo no diría que es extremo, tampoco diría que es moderado, es una izquierda más pro-Estado en lo económico y progresista en términos liberales, en términos morales, perdón. Yo diría que es como Verónica Mendoza. El símil, para tener un símil en el Perú, es como Verónica Mendoza. No es un Pedro Castillo. Ahí creo que está la diferencia, ¿no? Y ya que nos trasladas el comparativo a nuestro país, que creo que más digerible aún para poder hacer la lectura esta de lo que sucede en el país vecino del sur, te consulto lo siguiente. A ver, ¿cuál consideras que es el mayor riesgo? Tomando en cuenta de que se vienen después de una protestas, ¿no?, en contra del sistema, en contra de los partidos políticos tradicionales, y nacen estas nuevas propuestas independientes que ellos llaman. Lo que se ha visto, se ve en ideología, se refleja en políticas económicas también, que es finalmente lo que hace que el país reaccione, ¿no?, tanto en Chile como también en el Perú. ¿Cuál consideras tú de ambas opciones que es el mayor riesgo para Chile según lo que está viviendo en este momento? Es decir, no te pregunto por quién le vas, ¿no?, sino más bien, ¿cuál es el mayor riesgo para Chile? Es que yo creo que el mayor riesgo no está en ellos dos, está más bien en terceras candidaturas. Y una en particular, la de Franco Parisi.
que no aparecía mucho en las encuestas hasta las últimas semanas, que sí es un candidato de carácter populista, sí es el candidato que se vayan todos, sí es el candidato disruptivo, y no un candidato disruptivo en términos de izquierda-derecha, sino un candidato disruptivo en otro eje, en eje establishment, anti-establishment, porque mal que bien, tanto Kast proviene de la casta política, valga la redundancia, del país, y Boric finalmente también juega parte ya de la élite política. En cambio, Parisi es un candidato de corte, es un candidato demagógico, que dialoga mucho con estos grupos de independientes que surgieron en la elección de la Convención Constitucional, muy desordenados, sin democracia interna, sin accountability. Franco Parisi ha hecho una campaña ni siquiera en el territorio chileno, lo hace vía virtual desde los Estados Unidos. O sea, yo sí creo que hay mayores amenazas para la gobernabilidad y para el futuro de este país, y eso está en estas terceras fuerzas. Uh-huh. Pero si tengo que evaluar entre los dos, entre Kast y entre Boric, yo diría que es una elección entre el orden y el cambio. Kast representa orden sin cambio y Boric representa cambio sin orden. Uh-huh. Entonces yo creo que en ambos casos son elecciones de mal menor, como las que tenemos en el Perú últimamente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, realmente son similares. Si me mencionas a Franco Parisi, ¿es porque tiene posibilidades de entrar a una segunda vuelta? No, yo diría que son menores sus posibilidades, pero normalmente Parisi, que no es un candidato desconocido para los chilenos, es un candidato que normalmente sacaba entre el 5%, 6%, un candidato menor, pero en las últimas encuestas, incluso en aquellas que no pueden difundirse públicamente, termina apareciendo con un 13, 12% y ubicándose en tercer lugar. Eso ya sería algo bastante disruptivo para un sistema chileno que ha funcionado siempre ordenadamente en términos ideológicos. O sea, siempre aquí la política en Chile es programática en términos de izquierda, derecha, democracia, autoritarismo, liberales, conservadores. Son una política muy organizada. Que un candidato disruptivo de ese orden alcance a un 13, un 15%, yo creo que cambia la dinámica de la competencia política. No va a ganar la elección, no creo que pase a la segunda vuelta, correcto. pero sí altera la dinámica política del país para los próximos años. Bueno, y eso que no hemos mencionado, sus antecedentes, ¿no? Las credenciales con las que se está presentando. Si nos podrías comentar un poco, además de este candidato, que dicen que es de centro y que se encuentra en Estados Unidos, pero sabemos también que sobrepesa sobre él un orden de arraigo por no pagar alimentos a sus hijos. O a su hijo. ¿Cómo es posible que alguien elija a un candidato así? ¿Cómo es posible que pueda llegar en tercero, cuarto, quinto lugar, incluso 8%? Sí, no, sabe que más del 5% lleva bastante. Es un candidato, yo diría, más demagógico, no es de centro, es anti-establishment. Y efectivamente es alguien muy polémico, ha tenido, es conocido públicamente por estar un pie en la farándula y un pie en la política, por decirlo de un modo, y que efectivamente existe una sanción por un juicio de alimentos. Por eso es que no tiene arraigo en el país, por eso es que ha estado fuera del país en los últimos meses. Y no ha podido regresar porque, de acuerdo con un test, tenía COVID, entonces no podía regresar al territorio chileno. Pero ¿por qué se explica que hay un porcentaje de gente que pueda votar por él? Es porque la desafección y el rechazo que hay a todas las fuerzas políticas, tradicionales como nuevas, hace que un sector del electorado no se sienta representado por las opciones que existen y que terminen optando por un candidato de este tipo. Y no olvidemos, existen por lo menos otros dos candidatos más que en un momento de la campaña fueron competitivos, Sebastián Sichel, que son los candidatos que provienen de las coaliciones de partidos tradicionales. ¿Okay? Sebastián Sichel viene de la derecha tradicional, es el candidato oficialista, es el candidato de Sebastián Piñera,
y en algún momento estaba puntero en las encuestas, ganó una primaria nada menos que a Joaquín Lavín, un líder histórico de la derecha chilena, y que ahora en las últimas mediciones está alrededor del 10%, pero era una figura que representaba a la coalición tradicional de derecha. Y por otro lado tienes a Jasna Proboste, también representante legislativa, que expresaba y proviene de la coalición de izquierda, de centroizquierda tradicional. Ella es la de Democracia Cristiana, pero viene en alianza con los partidos de la ex concertación, y que apela a ser una candidata más de centro. Pero una sociedad polarizada no tiene mucho espacio. También se dice que está alrededor de un 10%, pero creo que esos 5 son los candidatos pues, que de algún modo hay que llamar la atención, y quedan otros 2 más menores. Marco Enríquez Ominami es socialista, pero de un partido político personalista que se llama el PRO, y el más radical de todos, sí, el Pedro Castillo, entre comillas, que es justamente un profesor, Eduardo Artés, que es más de una izquierda radical, ¿no? Que correcto. Está pues alrededor del 1% más o menos. Bueno, en todo caso, ¿de qué va a depender los resultados de ese domingo, Carlos? Si bien es un voto voluntario, no es como en el Perú, que uno a la fuerza tiene que ir y resolverlo ahí en la cola o consultando a la familia. Ellos ya tuvieron tiempo de quizás evaluarlo, no tienen la obligación de ir a votar, pero ¿de qué depende? En todo caso, ya hay unas encuestas ahí que me dices que no me fíe tanto. ¿De qué depende? ¿Quién podría? ¿Va a haber una segunda vuelta o ya tendríamos un resultado el día domingo? No, lo más probable es que haya una segunda vuelta. ¿Correcto? Y yo creo que los chilenos van a votar en contra de alguien más que a favor de su candidato. Ya. Yo creo que es una elección entre el antipinochetismo y el anticomunismo. El anticomunismo, el antiizquierdismo representado en José Antonio Kast, y el antipinochetismo representado en Gabriel Boric. Correcto. Me parece que esos son los factores preponderantes de esta elección. Ahora, un dato importante. Ayer ha habido un escándalo político que involucra a la izquierda, que involucra al frente que preside Gabriel Boric, porque una candidata al Senado y es candidata a la gobernación de la región metropolitana, resultó que su equipo de campaña utilizó fondos públicos en beneficio aparentemente personal. Este es un caso que ha llamado la atención de la opinión pública chilena. Hoy los medios de comunicación en Chile están hablando de este caso de uso indebido de fondos públicos para provecho personal de algunos dirigentes de este partido. El propio candidato Boric ha dicho que no le da el apoyo a la candidata al Senado involucrada, la candidata Oliva, y esto ha traído pues sombras de corrección política, sombras de deshonestidad sobre la candidatura del Frente de Izquierda, ¿no? Buen dato, ahora mismo lo vamos a mapear. Carlos, para terminar, yo quisiera por favor que hagas el ejercicio de trasladarte un ratito aquí a nuestro panorama político. La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, ha resultado en el Pleno con una propuesta que nadie lo esperaba. Lo vimos de la sociedad civil, lo vimos quizás voceado en algunos líderes políticos, pero en medio del Pleno la congresista Chirinos ha pedido la vacancia presidencial. Bueno, yo no sé si Patricia Chirinos es no creo que sea de la extrema derecha, pero ahí hay sí gente, políticos de la extrema derecha que están celebrando esta situación. Entonces, ¿ves similitudes ahí en el Congreso, en las fuerzas políticas, en el gobierno, entre Perú y Chile, en lo que está sucediendo en este momento? Sí, sin lugar a dudas. Hace unos días, Sebastián Piñera se salvó de una acusación constitucional. El Congreso lo acusó para destituirlo por involucramiento, por conflicto de interés, por unas investigaciones develadas por los Pandora Papers. En Ecuador, Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano, también por el mismo tema de conflictos de interés, se ha salvado porque la oposición correísta en Ecuador no ha encontrado los votos, pero sí amenazó con una posible destitución presidencial también, o adelanto de elecciones incluso. Sabemos que en Brasil hay normalmente acusaciones de impeachments contra Bolsonaro por el nivel de autoritarismo y de totalitarismo que está llevando en ese país.
Y Perú, el tema de la vacancia es parte de las reglas de juego, lamentablemente, que se ha quedado establecido desde que Martín Vizcarra la empleara de la forma que todos conocemos. Los presidentes en este vecindario, como hemos visto, no la pasan tan bien, porque si no consiguen mayorías legislativas, si no tienen los votos para blindarse, si no tienen los votos para protegerse en el Parlamento, la pasan mal. Y ese es justamente lo que puede explicar el éxito o no que tenga la propuesta de la congresista Patricia Chirinos. Hay que preguntarnos si efectivamente el presidente Castillo tiene los votos como para protegerse de una eventual acusación de destitución presidencial, y justamente si es que todo Perú Libre va a ser espíritu de cuerpo y va a apoyar su mantenimiento en el poder o no. Entonces yo creo que las arenas legislativas son justamente los campos de batalla de estos embates contra los presidentes que estamos teniendo en el vecindario, ¿no? Lamentablemente esto sucede en un clima, ¿no?, que también estamos tratando de despejar incertidumbres, Carlos. Todos los días le pedimos certidumbres, certezas al gobierno y esto más, seguramente que por lo menos lo que sí tenemos certero es que ya despertó a sus opositores y van a tener que responder a esta moción de vacancia presidencial, ¿no? Y no está mal ver a los países del vecindario, como lo has dicho. Carlos, muchas gracias. Algo que desees agregar antes de despedirte. Yo quisiera comprometerte públicamente, y disculpe el atrevimiento, el día domingo vamos a hacer una cobertura de las elecciones de Chile. Nos gustaría saber tu lectura luego de los resultados. ¿Te parece? Con mucho gusto, estaré disponible para ustedes para hacerlo. Muchísimas gracias. ¿Algo que desees agregar, por favor? Yo creo que, como tú dices, es bueno ver justamente los ejercicios comparados, porque así uno toma mejor cuenta de que los problemas que aparentemente se viven en el país, en realidad la política está convulsa en muchos más países y el Perú no tiene nada de particular en ese sentido, ¿no? Ya estamos hablando de Asamblea Constituyente. En Chile es constituyente. ¿Qué término le han puesto en Chile? Es otro término, ¿no? Es Convención Constituyente. Acá en Perú también ya se habla de Estado plurinacional. ¿En Chile también? En Chile también ha llegado el tema, pero eso es originado en Bolivia, ¿no? Es básicamente una exportación boliviana. Y bueno, pues y también ya estamos viendo tantos extremos, ¿no?, que vienen resultado de la antipolítica finalmente. Carlos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un gusto, que les vaya bien, saludos. Gracias a ti. Muy bien, amigos, hemos estado con el analista político Carlos Meléndez, la verdad, bastante lúcido, y nos ayuda a entender este panorama. No es necesario saber cómo están yendo otros países, porque pareciera que esto fuera como un modelo, ¿no?, que a nivel de Latinoamérica se está replicando, y hay similitudes, hay bastantes situaciones paralelas en diferentes países que incluye el nuestro y que conjugan con lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, no está mal ver lo que sucede, estar atentos a lo que sucede en este momento en Chile, que en realidad no es una posición equilibrada, ¿no? Lo ha dicho Carlos Meléndez, uno representa a la extrema ultraderecha, y el otro, bueno, sí linda mucho con la extrema izquierda, y bueno, finalmente no es recomendable para un país democrático. El día domingo vamos a estar con la cobertura especial de las elecciones, y tenemos ya el compromiso también del analista político Carlos Meléndez. Nosotros vamos a volver en cualquier momento. Esto fue La Voz del 21.